Este soldado y su perro no oyeron nada, hasta que un niño suplicó: «Por favor, no dejen que mi hermano muera». El pesado y antinatural silencio de Oak Haven oprimía al sargento Kaylen Vance, un peso tangible que se aferraba a las fachadas desmoronadas y asfixiaba las estrechas calles sembradas de escombros. Sus botas de combate crujían suavemente sobre los cristales rotos y el hormigón pulverizado. Cada paso era un testimonio del violento pasado de la aldea. Rex, su fiel pastor alemán, se movía con una gracia casi etérea a su lado. Una sombra oscura y musculosa, con el hocico barriendo el suelo meticulosamente, cada movimiento de sus sensibles orejas era una pregunta al viento. Kaylen apretó el rifle con más fuerza instintivamente, sus nudillos blancos contra el frío metal. Esta patrulla, como tantas otras en este desolado sector, debía ser un barrido final, confirmar la evacuación completa, identificar cualquier amenaza persistente e informar que el sector estaba despejado. Sus órdenes eran contundentes, su objetivo grabado en lo más profundo de su ser: asegurar el perímetro, eliminar cualquier presencia hostil y, sobre todo, asegurarse de que nadie, absolutamente nadie, se quedara atrás. Sin embargo, Oak Haven susurraba secretos en su silencio, una presencia inquietante que desafiaba su supuesto vacío. Era un silencio demasiado profundo, demasiado absoluto, a diferencia de los habituales ecos distantes del conflicto que a menudo se filtraban en estas zonas olvidadas. Esto se sentía como contener la respiración, una pausa colectiva ante algo imprevisto. Kaylen frunció el ceño, una leve línea de preocupación apareció entre sus ojos cansados. Confiaba ciegamente en su entrenamiento, confiaba en sus instintos afinados por años de combate, pero el comportamiento de Rex comenzaba a inquietarlo. El K-9, normalmente la imagen de una concentración inquebrantable, se detenía ocasionalmente, con la cabeza ladeada en un ángulo extraño, un gemido bajo, casi imperceptible, retumbando en su pecho. Era el sonido de un animal que percibía algo más allá de la percepción humana, una alarma silenciosa en el silencio desolador. Kaylen observó cómo las orejas de Rex se movían, siguiendo movimientos invisibles, mientras su pelaje se erizaba ligeramente a lo largo de su columna vertebral, mientras su mirada se dirigía a los restos esqueléticos de lo que una vez fueron hogares, ahora ahuecados y abiertos como cuencas vacías. Era como si Rex buscara fantasmas, los ecos de vidas brutalmente extinguidas, o quizás algo mucho más tangible que Kaylen simplemente no podía percibir. Un tenue aroma metálico, casi como ozono mezclado con algo orgánico, pasó flotando junto a la nariz de Kaylen. Era fugaz, demasiado sutil para identificarlo, pero lo suficientemente persistente como para provocar una sutil punzada de inquietud en su piel. Inhaló profundamente, intentando atraparlo de nuevo, identificar su origen, pero se desvaneció tan rápido como apareció, dejando solo el olor a polvo y descomposición. Se suponía que Oak Haven era una tumba, libre de toda vida, tanto civil como hostil. Los informes de inteligencia habían sido claros. Este sector había sido purgado, designado como zona de exclusión. Pero el aire vibraba con una tensión tácita, un susurro de vidas que antaño prosperaron aquí, ahora extinguidas o expulsadas, y una sensación escalofriante de que alguna esencia, alguna presencia aún persistía. Kaylen pasó una mano enguantada por la tela áspera de su uniforme. El peso familiar de su equipo era un pequeño consuelo contra la creciente inquietud. Examinó las ventanas rotas, las puertas abiertas, los bordes irregulares de los techos derrumbados. Cada sombra parecía alargarse, profundizarse, ocultarse. Imaginó a las familias que vivieron allí, sus risas, sus luchas, sus esperanzas, todo devorado por las implacables fauces de la guerra. El pensamiento le trajo una punzada familiar de cansancio, una carga que arrastraba de cada pueblo devastado que había patrullado. Su objetivo seguía siendo un faro austero en la quietud opresiva, un marco rígido contra la inquietante ambigüedad de Oak Haven. Sin embargo, un nuevo obstáculo inconmensurable emergía, tomando forma no en la forma de un enemigo visible, sino en la escalofriante certeza de que Oak Haven albergaba algo más que polvo y recuerdos. Kaylen apretó el rifle con fuerza, su mirada recorrió el paisaje inquietante, el aire vibraba con esa tensión inquietante, un susurro de vidas que una vez prosperaron allí, ahora extinguidas o expulsadas. El profundo y ensordecedor silencio de Oak Haven se quebró con una brusquedad que hizo que el corazón de Kaylen se le encogiera.
En un instante, Rex era la imagen de un rastreo concentrado, su cola un péndulo firme, su lenguaje corporal una silenciosa narración del deber. Al siguiente, se paralizaba, cada músculo de su poderosa figura tenso como un cable de acero. Un gruñido bajo y gutural retumbó en lo profundo de su pecho, un sonido generalmente reservado para amenazas inmediatas e innegables, y no se dirigía al perímetro, sino a una extensa pila de mampostería derrumbada y varillas retorcidas que antaño habían sido la pared de una pequeña vivienda. El entrenamiento de Kaelen se activó con la rapidez del instinto. Su rifle, una extensión familiar de su brazo, se alzó al instante, su cañón barriendo la desolada escena. Sus ojos, entrecerrados como rendijas, escudriñaron meticulosamente en busca del destello revelador del arma de un enemigo, el repentino movimiento de una emboscada desde las sombras. Se preparó para el agudo estallido de un rifle de francotirador, el zumbido de un proyectil que surcaba el aire, el caótico estallido del combate. Pero el sonido que atravesó la atmósfera densa y polvorienta no era la cacofonía de la guerra. En cambio, un sonido, débil y desesperadamente frágil, lo alcanzó. Era la voz de un niño, delgada y aguda, ahogada por un terror indescriptible y una desesperación cruda. «Por favor, no dejes que mi hermano muera», gimió la voz, apenas audible por encima del frenético latido del propio pulso de Kaelen, que ahora latía con fuerza en sus oídos. Las palabras impactaron a Kaelen con la fuerza de un golpe físico, destrozando instantáneamente su enfoque táctico y arrancándolo de su mentalidad de soldado. El cambio inmediato e instintivo fue profundo, de la evaluación de la amenaza a una necesidad humana primaria e innegable de protección. Su objetivo, antes tan claro y rígidamente definido por el protocolo militar, despejar la zona, eliminar a los hostiles, se desdibujó en un conflicto urgente y agonizante. Era el deber del soldado, una vida de entrenamiento arraigada en sus huesos, en conflicto con el instinto humano innato de responder a la súplica desesperada de un niño por una vida en juego. La voz del niño sonaba apagada, absorbida por los escombros, sugiriendo que estaba profundamente oculto bajo los escombros o atrapado en un espacio confinado. Esto añadió una dificultad inmediata y compleja a una situación ya de por sí peligrosa. Kaelen conocía la cruda realidad de estas zonas. La súplica de un niño podía ser fácilmente una trampa cuidadosamente orquestada, una artimaña para atraer a los desprevenidos intervinientes. Su mente corría, calculando los ángulos, buscando cualquier señal de manipulación, cualquier indicio de una amenaza oculta a punto de estallar. Sin embargo, el miedo puro y directo en la voz del niño parecía demasiado genuino, demasiado desprovisto de artificio, como para ignorarlo. Era un sonido de terror puro y sin adornos que resonó en una parte más profunda y antigua de Kaelen que cualquier informe militar. El aire a su alrededor se desbordó de repente con una ironía dramática. Kaelen, el especialista en combate altamente entrenado, se había estado preparando meticulosamente para una amenaza armada externa, anticipando un enfrentamiento con un combatiente enemigo oculto. Se había armado para la batalla, con los sentidos agudizados para un ataque abierto. Sin embargo, el verdadero peligro inmediato que lo enfrentaba no era una bala ni una cuchilla, sino un grito desesperado y vulnerable de auxilio que emanaba de los mismos escombros que debía limpiar, del corazón de la nada que le habían encomendado confirmar. Rex, percibiendo el profundo cambio en el comportamiento de Kaelen, el sutil cambio en su postura, de la preparación ofensiva a la pausa preocupada, gimió suavemente. Los inteligentes ojos del perro estaban fijos en los escombros, con el hocico crispado, confirmando sin lugar a dudas la presencia de alguien, en apuros. El silencio escalofriante de Oakhaven se había roto, y con él, la misión simple y directa de Kaelen se complicó irrevocablemente por la cruda e innegable súplica de una vida. Kaelen, con los sentidos alerta ante los gritos desesperados del niño, se dirigió con una urgencia calculada hacia el origen del sonido, con el rifle listo, pero ya no apuntando con agresividad inmediata. Rex, ahora menos un rastreador y más una baliza, abrió el camino, moviendo su potente nariz frenéticamente hacia una estrecha y dentada grieta en la pared derrumbada de lo que parecía una antigua panadería. El polvo, removido por la suave brisa y sus propios movimientos, se arremolinaba como espíritus entre la madera astillada y los restos retorcidos de lo que una vez fue una robusta estructura.
A través de la penumbra y las asfixiantes motas de escombros, Kaelen finalmente lo divisó. Un niño pequeño, de unos 7 u 8 años, con el rostro manchado de mugre y lágrimas frescas, los ojos abiertos por un terror que arañaba las entrañas de Kaelen, tirando de algo profundo y humano dentro de él. El niño, Elian, estaba acurrucado entre los escombros, aferrado contra el pecho a un muñeco de trapo andrajoso y toscamente cosido. Sus ojos, como botones, miraban fijamente a la penumbra opresiva, un contraste inquietante con la palpable angustia del niño. «Mi hermano Finian, está ahí dentro», sollozó Elian, con la voz entrecortada y quebrada, apuntando con un dedo tembloroso y mugriento hacia las profundidades de los escombros, inestables y oscuros. La mente de Kaelen, a pesar del impacto emocional de la súplica del niño, se centró de inmediato en una evaluación estratégica. Tenía que evaluar la integridad estructural de los muros restantes, la posibilidad de derrumbes secundarios y la amenaza constante de peligros invisibles. ¿Estaba solo este niño? ¿Había otros, hostiles o no, acechando en las sombras, atraídos por la conmoción? Empezó a idear un plan con rapidez, pero con cuidado. «Oye, escúchame». La voz de Kaelen era baja y firme, pero impregnada de una calma deliberada diseñada para calmar al aterrorizado niño. «¿Cómo te llamas, hijo? ¿Puedes decirme exactamente dónde está tu hermano?» Mientras hablaba, sondeó cuidadosamente los escombros con la punta de su bota de combate, comprobando su estabilidad, escuchando el crujido del metal al derrumbarse o el ominoso movimiento de la mampostería al asentarse. Necesitaba comprender la arquitectura del derrumbe, encontrar el punto de entrada más seguro sin arriesgar más daño a nadie, incluidos él mismo y Rex. Rex, mientras tanto, emitió un ladrido suave, casi ansioso, empujando la cabeza contra la grieta que Elian le había indicado. Su nariz trabajaba furiosamente, confirmando la presencia de Finian con una certeza absoluta en la que Kaelen confiaba implícitamente. Pero había más que el simple olor de un niño humano. El gemido de Rex indicaba un olor extraño, casi enfermizo, sutil pero distintivo, que Kaelen no pudo identificar desde su posición. Tomó nota mental, una pequeña señal de alerta en el fondo de su mente. Mientras Kaelen trabajaba con eficiencia experta, apartando con cuidado las piedras sueltas y haciendo palanca en las varillas dobladas, no pudo evitar notar algo peculiar en el comportamiento de Elian. El niño no solo estaba asustado, sino que el terror se reflejaba claramente en su pequeño rostro. Había una urgencia frenética, casi desesperada, en sus ojos abiertos que iba más allá del simple miedo por un hermano atrapado. Elian no dejaba de mirar el muñeco de trapo andrajoso que aferraba con tanta fuerza, sus deditos hundiéndose en su relleno como si guardara un secreto profundo y vital, algo que necesitaba proteger incluso en medio de su miedo abrumador. Kaelen, concentrado en la amenaza física inmediata de los escombros, la descartó, categorizándola mentalmente como el apego natural e intenso de un niño a un objeto de consuelo en una situación traumática. Lo que pareció una eternidad pasó lentamente, marcado solo por los gruñidos del esfuerzo de Kaelen, el roce del metal contra la piedra y los sollozos intermitentes y apagados de Elian. Pieza a pieza, Kaelen movió con cuidado las pesadas vigas y desprendió piedras precarias, con el sudor perlándose en su frente a pesar del aire fresco en las sombras. Finalmente, despejó el espacio suficiente, abriéndose un vacío oscuro y estrecho. Escudriñó la penumbra, su linterna táctica cortando el polvo, esperando ver una pequeña figura cubierta de polvo atrapada bajo los escombros, tal vez una extremidad atrapada, o escombros descansando precariamente sobre un pecho. Pero Finian no estaba atrapado por los escombros. La visión que Kaelen vio retorció el nudo de terror en su estómago. Finian estaba acurrucado en una pequeña cavidad oculta, apenas lo suficientemente grande para su pequeño cuerpo, su piel de un alarmante pálido ceroso, su respiración superficial y entrecortada, cada respiración una lucha. Una oleada de calor intenso, casi abrasador, irradiaba de su pequeño cuerpo, incluso a distancia. El peligro por el que Elian había estado rogando, la súplica frenética y desesperada por la vida de su hermano, no era en absoluto el derrumbe del edificio. Era el rápido deterioro de la salud de Finian, una fiebre desbordante que consumía su frágil cuerpo, amenazando con extinguir la chispa de vida que lo habitaba. La dramática ironía era cruda, un golpe brutal en el estómago de Kaelen.
Se había preparado para una extracción física, un rescate por fuerza bruta contra el peso aplastante del hormigón y el acero, mientras que la verdadera crisis era una emergencia médica silenciosa e insidiosa, una súplica desesperada de sanación, no solo de liberación de la piedra. La comprensión golpeó a Kaelen con la fuerza de un golpe físico, una escalofriante confirmación de la grave condición de Finian. Esto no era un rescate de una trampa física, era una carrera desesperada contra un enemigo silencioso e interno. El pequeño cuerpo de Finian, frágil e inerte, ardía con una fiebre implacable contra la palma de Kaelen. El objetivo inmediato cambió drásticamente, irrevocablemente, de la preparación para el combate a la ayuda médica urgente. El entrenamiento de Kaelen como médico de combate, extenso y riguroso como era, se sentía lamentablemente inadecuado en las ruinas desoladas y aisladas de Oak Haven, lejos de los entornos estériles y los suministros completos de un hospital de campaña. Rápidamente abrió su botiquín de emergencia. Sus manos grandes y callosas, sorprendentemente delicadas, recogieron los limitados antipiréticos y sales de rehidratación. Disolvió las pastillas, mezclándolas con el agua escasa de su cantimplora, y con cuidado ingirió el líquido tibio en la boca reseca de Finian. Cada gota tragada era una victoria, un pequeño destello de esperanza en la oscuridad abrumadora. Rex, percibiendo el profundo cambio en la misión, el abandono de la evaluación de la amenaza inmediata por una postura más íntima y protectora, se sentó junto a ellos. Yacía cabizbajo, pero sus inteligentes ojos vigilaban constantemente el perímetro, un centinela silencioso e inquebrantable ante cualquier nueva amenaza que pudiera surgir de las sombras invasoras de la aldea en ruinas. El principal obstáculo ahora era una cruel trinidad: el tiempo, la luz del día que menguaba rápidamente y la falta de instalaciones médicas adecuadas. Kaelen sabía con una certeza visceral que tenía que sacarlos, y rápido, antes de que el pequeño cuerpo de Finian sucumbiera. Sacó su comunicador satelital, con el dedo sobre el canal de emergencia, una violación directa de sus órdenes permanentes de mantener silencio de radio, a menos que estuviera bajo ataque directo o en una situación de combate extrema. Los protocolos militares, los riesgos de revelar su posición, todo parecía insignificante ante la vida que se desvanecía rápidamente de un niño. Las vidas de estos dos chicos, especialmente las fuerzas que se desvanecían rápidamente de Finian, pesaban más que cualquier protocolo militar. Mientras Kaelen se esforzaba por estabilizar a Finian, controlando meticulosamente su pulso y temperatura con las herramientas rudimentarias a mano, Elian, cuyo terror inicial dio paso a una frágil y profunda confianza, susurró una revelación escalofriante. Su voz era apenas audible, un tenue hilo de sonido en el silencio abrumador. «Los cosechadores», murmuró, con los ojos abiertos y vacíos, como si viera algo mucho más allá de los muros en ruinas que los rodeaban. «Se llevaron a nuestros padres. Vienen por todos los que quedaron atrás». Las palabras flotaban pesadas en el aire, una verdad fría e insidiosa. Entonces aferró con más fuerza la muñeca de trapo andrajosa, con los nudillos blancos. «Esto no es solo una muñeca», continuó, con la mirada fija en las toscas puntadas. «Papá la escondió. Dijo que nos ayudaría si conseguíamos llevársela a los guardianes». Kaelin's trained hands, still tending to Finian, instinctively reached for the doll. He carefully examined it, his fingers probing its lumpy stuffing, and discovered a cleverly concealed, impossibly small encrypted data chip sewn deep within its core. It was a micro-component, almost imperceptible unless you knew exactly what you were looking for. This wasn't just a rescue, it was now a mission of critical intelligence, the stakes suddenly escalating beyond mere survival. The Harvesters were a shadowy, almost mythical organization, rumored to be exploiting the chaos of the war zones, preying on the most vulnerable, seizing resources and people for unknown nefarious purposes. Kaelin's objective, once singular and clear, had expanded exponentially, becoming a multi-layered burden. He was no longer just a soldier on patrol, a lone wolf fulfilling a grim duty. He was a protector, a reluctant courier of vital, dangerous information, and the last improbable hope for two innocent boys caught in the crushing maw of a brutal world. He lifted the satellite communicator again, his finger pressing the emergency channel. This time, his voice was clear and resolute, cutting through the static as he detailed not only the urgent medical emergency, but also the astounding discovery of the data chip and Elian's chilling testimony. The future was uncertain,
fraught with new and unforeseen dangers. But as Kalen looked at the two small, vulnerable figures huddled in the rubble, a new, profound purpose solidified within him. He would get them to safety, and he would deliver the truth hidden within Elian's doll, no matter the cost.